Hermano, tengan ustedes muy buenos días en el amor de Cristo. Hoy les tengo una nueva enseñanza. Espero que les sirva de mucho en estos tiempos que estamos atravesando muchas pruebas, hermano. Pues vamos a hablar sobre esta parábola que se trata de Lázaro y el rico. Ese texto se encuentra en Lucas capítulo 16, en el verso 19 en adelante. Vamos a leerla, esta parábola, hermanos, que es muy importante para estos tiempos, hermanos. Lo que queremos es que cada uno de nosotros vaya tomando conciencia de lo que es ser un creyente, de ser un hijo de Dios, ¿no? Porque hoy hay mucha controversia, hermano. Vemos que muchas personas se dicen ser creyentes, ¿no? Pero no leen la Biblia, no muestran nada de los frutos que pueden estar dando aquellas personas que profesan ser creyentes en la fe. Amén. Vamos a leer esta parábola que dice así: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y celebraba cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas, dice, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, que es la región de los muertos, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él está consolado aquí, y tú estás en agonía. Además de todo, le dijo, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá hacia acá. Entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó, no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Amén. Hermano, esta parábola si la leemos así literalmente, hermano, podemos sacar muchas conclusiones, ¿no? Aquí vemos que está Lázaro está conversando con el rico, ¿no? Vemos en la primera parte, si la leemos así como te digo, literalmente, hermano, yo siempre les digo, ¿no?, que nunca podemos tomar un texto fuera de contexto. Si nosotros lo leemos así literalmente, sin tomar en cuenta los pasajes anteriores, no podemos sacar falsas conclusiones de este pasaje. Y eso es errar a las escrituras, hermano. Ese es, como dices, errar al blanco, ese es pecado. Entonces, tenemos que sujetarnos al contexto bíblico, hermano. Ya sabemos que la palabra del Señor es como una espada de 2 filos, dice. Corta por los 2 lados. A veces da 2 mensajes. A veces, por eso que el Señor usa estas parábolas, ¿no? Entonces, vamos a ver algo del contexto anterior. ¿A quién le está hablando? ¿Cómo se llama el Señor? ¿Con quién está conversando? Vemos que si regresamos al capítulo 16, al capítulo 16:3, vamos a encontrar la parábola del mayordomo infiel. Y vemos que aquí vamos a leer a partir de Lucas 16:3. Estamos retrocediendo, hermanos, para tomar el contexto bíblico, porque no podemos leer un texto, como le digo, fuera de contexto.
Siempre tenemos que ver a quién se está dirigiendo, ¿no? ¿Quién es la audiencia en la cual se está dirigiendo el Señor? Dice en Lucas 16:3, dice, y el mayordomo le dijo a sí mismo, ¿qué haré, pues, mi señor? Pues mi señor me quita la administración y no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo, 100 barriles, que equivalen a 3.700 litros de aceite. El mayordomo le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. El mayordomo le dijo, toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo, dice, son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. En el verso 16:11 dice, por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y aquí viene, hermano, en el verso 16-14, donde se dirige, mira, los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y Jesús les dijo, ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que de entre los hombres es de alta estima, es abominable delante de Dios. Dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan el Bautista. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas, que es el Evangelio, el reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen, que una tilde de la ley deje de cumplirse. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido también comete adulterio. Y aquí empieza recién la parábola, hermano, que te digo, ¿no? Que es Lázaro. Entonces vemos aquí, hermano, que Jesús le está hablando a los fariseos, ¿no? Y los fariseos son personas que no creían en Jesucristo, se oponían a él. Estaban los fariseos y los saduceos, que eran personas que se oponían en el tiempo de Jesucristo. Eran unas sectas que existían, ¿no? Vamos a ver quiénes eran los fariseos, hermano, ¿no? Dice, los fariseos eran personas, los saduceos eran personas que no creían en la resurrección, ¿no? Los saduceos eran personas que no creían en la resurrección, hermano. Ellos decían que la resurrección no existe, no había resurrección. En cambio los fariseos sí decían que había esa resurrección de los muertos. Por tanto, esta parábola apunta a eso, hermano. También quiero que vayas aquí vamos a ver en Mateo 22-23, hermano, donde el Señor nos habla aquí. Mateo 22-23. Ese día se acercaron a Jesús algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección. ¿Se dan cuenta, hermano? Y ellos le dicen una parte de la ley de Moisés. Vamos a seguir leyendo el 24, dice. Y le dijeron, maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, le dicen, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia le dejó la mujer a su hermano. De igual manera también el segundo y el tercero hasta el 7º, ¿no? Y después de todos murió también la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 hermanos será la mujer? Porque todos ellos la tuvieron.
Pero Jesús le respondió: están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído que les fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Amén, hermano. ¿Por qué les quería leer esto, hermano? Porque no podemos, como te digo, si leemos esta parábola así, sin contexto bíblico, vamos a sacar muchas conclusiones y erradas, hermano, ¿no? Aquí vemos que los saduceos y los fariseos ya estaban acosando a Jesús. Ellos estaban viendo la manera de cómo tenderle una trampa para que fuera él crucificado. Ya esto sucede en esta semana, en la semana en que Jesucristo va a ser crucificado, ¿ya? Y él comienza a lanzar todas estas parábolas. Hay muchas parábolas aquí, hermano, que apuntan a eso. Apuntan a los fariseos, hermano. Ya sabemos que el pueblo de Israel fue un pueblo elegido por el Señor. Ellos fueron los primeros que entre todas las naciones del mundo, Dios escogió a la nación de Israel para que ellos sean su pueblo escogido, para que ellos testifiquen del poder de Dios, ya que ellos fueron testigos presenciales de todos los milagros que hizo tanto Moisés como el Señor Jesús. En ese momento los empezaba a hacer todos esos milagros. Todos esos milagros que sucedieron, hermano, fue para autentificar quién era Él, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que esta parábola, ellos intentan hacerlo caer, pero Jesús le dice: ustedes se equivocan, no leen las Escrituras. Y a eso apunta también todo esto, hermano. Oye, leemos la Biblia a la ligera, como dicen, hermano, sin tener un contexto bíblico. Eso es lo aterrador, hermano, que cualquiera lee la Biblia y saca textos fuera de contexto. Y esto el Señor bien claro le está diciendo: ustedes se equivocan, no leen las Escrituras, no entienden las Escrituras como están. Y Él les hace saber, porque ellos, los fariseos, los judíos, hermano, ellos tenían todo el Pentateuco, que eran los 5 libros de Moisés. Estaba Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio. Todos esos libros ellos se los sabían al revés y a derecho, pero es igual lo que hoy sucede, hermano. Muchos leen la Biblia, pero sin conocimiento. Por eso es que el Señor les habla por parábolas. Vamos a ver en otro tiempo, que es donde el Señor le dice: ¿por qué a ellos les hablas por parábolas y a nosotros no? Y el Señor le va a decir: porque ellos les hablo por parábolas, porque ellos tienen oídos y no escuchan, tienen ojos y no ven. Son duros de corazón, hermano. Y hoy así el corazón de las personas es endurecido, no quieren escuchar la palabra. Y los que la leen, los pocos que la leen, no se esfuerzan en investigar qué es el contexto bíblico, de qué es lo que está hablando. Tenemos que ver en qué hecho está, en qué hecho histórico, hermano. Si es una parábola, si es un hecho histórico, todo eso tenemos que tomar en cuenta, hermano. Por eso es que he tenido, antes de proceder a dar explicación sobre la parábola de Lázaro y el rico, tenemos que tomar un poco de contexto bíblico, hermano. Y esto vemos que él se está dirigiendo a los fariseos. Los fariseos, como le repito, hermano, eran personas que creían en la resurrección, creían en los ángeles. Pero los saduceos no, ellos no creían en la resurrección. Por eso que el Señor se dirige a ellos. Aparte de esto, hermano, les quiero contar algo, que el historiador Flavio Josefo, en sus memorias, en sus escrituras que él tiene, él dice que este hecho histórico, esta parábola, ellos ya la conocían. Y Jesús toma ese hecho histórico, esa parábola que ellos sabían, y se las vuelca a ellos, ¿no? Eso, hermano Flavio Josefo es un historiador judío, que vivió en el año 30, nació en el año 37 de la era cristiana, hermano, y él escribió todo, la historia de los judíos, la guerra de los judíos, sus costumbres. Es como hoy acá podremos decir, hermano, cuando tú quieres saber algo sobre el imperio incaico, nosotros que somos peruanos,
Pues, ¿a dónde recurrimos? Pues a Garcilaso de la Vega, ¿no? También tenemos a Ricardo Palma, los comentarios reales, donde ahí nos narra todo lo que hicieron nuestros ancestros, los incas. Cómo vivieron, qué comían, cómo contaban, cómo escribían, todas sus costumbres. Flavio Josefo es algo semejante a él. Flavio Josefo ha escrito todas las costumbres de los judíos, hermano. Hay mucho ahí que leer. Y él siempre trata estos temas bíblicos, hermano. Siempre él incluye a Jesús en esos. Que él existió y comienza a hacer ese contexto bíblico, ¿no? Entonces vemos aquí, hermano, que el Señor nos está hablando a los fariseos. ¿Por qué a los fariseos? Todos, como te digo, las parábolas anteriores vienen hablando también de ello. ¿Qué es lo que va a pasar aquí, hermano? Hay una transición. El pueblo judío va a ser dejado de lado ya. Por eso que él les lanza también una parábola de la higuera estéril. Cuando él le dice, va a la higuera y le dice, esta higuera va a recoger un higo y no tenía fruto, ¿no? Y era tiempo de dar fruto y no tenía. Entonces, él lanza también esas parábolas. ¿Por qué? Porque le dice que el reino va a ser quitado de ellos. Así como al mayordomo le está diciendo, ya da cuenta de tu mayordomía porque ya no vas a ser mayordomo. Ya no vas a tener las cuentas, ya no vas a estar a mi cargo. Lo va a dejar de lado. Todas estas parábolas apuntan a eso, hermano. El pueblo judío va a dejar de lado. ¿Por qué? Porque ellos no daban el fruto que Dios esperaba. Ellos, hermano, son los labradores de la viña, igual. El dueño envió a sus ayudantes, a sus siervos, a cobrar sobre la viña, a dar cuenta de la viña. Los fariseos, los judíos tenían que dar cuenta de ella. Ellos eran arrendatarios. Hasta que envió a su hijo y también lo mataron. Dijeron, matémoslo, ¿por qué? Porque él es el dueño, él es el heredero. Y si lo matamos nos quedamos con todo. Eso estaban haciendo los judíos en ese tiempo, el pueblo escogido por Dios, hermano. Ellos se descarriaron. Todo hicieron negocio. Por eso es que el Señor, en una oportunidad, el Señor llega al templo de Jerusalén y hace un látigo y los comienza a sacar a toditos. Y le dice, cueva de ladrones. Ustedes han hecho el templo una cueva de ladrones. Y es muy similar a lo que estamos viviendo hoy día, hermanos. En las iglesias, ¿qué estamos viendo en las iglesias, hermano? Ya no son, las iglesias son un mercado, hermano. También de eso más adelante yo les voy a hablar, hermano. Los voy a sacar a la luz, como se les vengo diciendo. Pero primero quiero cimentarlos, hermano, para que no digan que yo estoy hablando cosas infladas. Son cosas que yo he visto y vivido, hermano. Y es muy terrible ver cómo hoy día la iglesia empiezan sacándote el diezmo, la ofrenda, llegan entre semana, te inventaron las células, también te sacan ofrenda, luego te invitan los niveles de escuela, que ahí no te enseñan nada, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, ¿y qué crees? Cada vez que te dan una enseñanza, ¿qué te sacan? Ofrenda. Y no se quedan ahí, hermano, esto es terrible. Pero más adelante yo les voy a contar toda esa historia, hermano. Todo eso que está pasando, porque eso está pasando actualmente en la iglesia. Y eso es lo que está pasando, hermano, en este contexto también, con el pueblo judío. Ellos se descarriaron, se fueron a los ídolos. Ellos de ver los milagros, lo que el Señor le hizo en su delante, en su cara, ellos lo abandonaron. Ahí tenemos ejemplo a Salomón, el hombre más sabio del mundo. Terminó adulterando, hermano. Se fue a la idolatría. Terminó adorando a Baal, a Moloch, a todos los dioses cananeos que existían en ese tiempo, hermano. Y eso es lo que está pasando ahorita, hermano. El Señor ya se cansó, como dicen hebreos, Dios habiendo hablando de muchas maneras y diferentes formas, por medio de los profetas, últimamente envió a su Hijo. Pero también quisieron, lo mataron, hermano. Ya hemos visto que Jesús muere, como hemos visto en la boda del Cordero. Entonces todo esto apunta a eso, hermano. Ellos van a ser quitados del reino. Por cierto, ellos, hermanos, los judíos detestaban a los gentiles, a los samaritanos. Un día también les voy a narrar qué es un samaritano, hermano. Pero te voy a dar un alcance de lo que es un samaritano. Los samaritanos surgieron, hermano, cuando el rey David murió, el reino se dividió.
entró Salomón y murió Salomón, y después de Salomón se divide el reino. De los 12 hermanos, 10 se van al sur, al norte, y 2 se van al sur. Y los que se van al norte se vuelven idólatras, hermano. Y ahí estaba Samaria, que era el centro del culto, hermano. Ahí iban todas las mujeres a saumear, a Baal, a Moloch, a todos, pero también adoraban al Señor. Eso es lo terrible, hermano, que hoy día eso es lo que estamos viendo. Todos dicen, Señor, Señor, pero ahí tienen a sus ídolos al costado. Esos eran los samaritanos, hermano. Creían en el Señor, pero tenían sus dioses de piedra, de lo que ellos, de madera, de todo lo que ellos tenían. Entonces, los hermanos de Judá, las otras 2 tribus que se quedaron en el sur, los odiaban a muerte a ellos. Era una muerte encarnizada entre ellos. Porque ellos eran idólatras y ellos adoraban al Dios verdadero. Entonces vemos, todo esto apunta a eso. Todo era una lucha entre hermanos, hermano. Lo que hoy vemos actualmente en las casas, hermano. Unos son testigos de Jehová, otros son cristianos, y así, hermano. Cuando muere el difunto, ¿qué hacen? Se dividen Hoy día entran los católicos, mañana habla el cristiano y mañana viene el mormón, si los 3 tienen, hermano, así está pasando. Porque el Señor también previno eso, dijo. Pondré al madre contra la hija, al padre contra la nuera, y eso es lo que pasa. Hoy existen en una casa hay hasta 3 personas que pueden tener diferentes religiones. Y eso es terrible, hermano. Vamos a seguir leyendo que aquí lo que estamos viendo es que el Señor nos está hablando directamente a nosotros, a la iglesia también, hermano, ¿no? Vamos a ver que el Señor nos habla de 2 formas ahí en esta parábola, hermano, ¿no? Vamos a ir a ver por qué el Lázaro y el rico están conversando. Vamos a leer nuevamente. Dice: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebraba cada día con esplendidez. Esto nos trae ver que es un hombre completamente rico, hermano. Esas vestiduras de púrpura y lino fino no las usaba cualquier persona, solamente lo usaban gente adinerada, sumamente adinerada, ¿no? Y Lázaro pues era un pobre que estaba tirado ahí con lleno de llagas, dice, ¿no? Entonces, este rico, dice, hacía fiesta todos los días, así como lo vimos en el tiempo de cuando narramos la historia de Job. Sus hijos hacían fiesta todos los días, ¿no? Entonces, este rico hacía lo mismo. Y Lázaro estaba ahí, dice, en el capítulo 16, 21, dice, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Dice, además los perros venían y le lamían llagas. Hermano, en los perros en el tiempo de los judíos, en el tiempo de los palestinos, hermano, los perros eran lo último, era la escoria. No como hoy día que los perritos los tenemos, ¿no?, más cuidado. En ese tiempo no, hermano. Por eso que ellos a los samaritanos les decían perros. Si ellos venían caminando, hermano, por un camino y se encontraban con un samaritano, el judío se desviaba. No pasaban por donde estaban. Era terrible, hermano, era un odio que se tenían entre ellos. Por eso que Jesús y la samaritana se encuentran, y ahí el Señor le dice, dame de beber de esta agua, y él dice, no. Ustedes dicen que adoran en Samaria, nosotros adoramos en los lugares altos en Samaria, y ustedes dicen que adoran en Jerusalén. Y el Señor, ¿qué le dice? Mujer, vienen tiempos en que ni en Jerusalén ni en Samaria van a adorar, sino los adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Y eso le está diciendo la transición que viene, hermano. Eso es muy importante. La parábola apunta a eso, hermano. Todas las parábolas apuntan a que los judíos van a dejar de lado y entra el pueblo gentil, que es la iglesia, hermano. Todas las naciones que no son judías son las naciones gentiles. Hermano, vamos a seguir leyendo. Entonces, sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí vemos que a Lázaro lo llevan los ángeles, dice, hermano, ¿no? Él, pues como en la condición que estaba, pues era un hombre sin familia, quizás estaba ahí abandonado.
Y había un lugar ahí en Palestina, en Judea, que le llamaban el Jena, que era un lugar donde dejaban toda la basura. Y ahí estaba, le echaban fuego y ahí estaba prendido siempre eso. Y los historiadores dicen que posiblemente a él lo llevaron ahí y lo tiraron, ¿no? El cuerpo, porque vemos que los ángeles lo llevan, dice, ¿no? Y en cambio el rico dice que él no, pues a él fue sepultado, hermano. A él pues le hicieron pues todos sus, todos los ritos que podían hacerle, ¿no? Lo llevaron en buena carroza, ¿no? Bien vestido, y lo llevaron al sepulcro, hermano. Aquí vemos que ellos se encuentran en el Hades. Y aquí vamos a hacer un alto, hermano. Porque esta parábola, si la leemos, como le digo así literalmente, sin tener el contexto de lo que hemos venido hablando antes, pues nos vamos a encontrar aquí que están hablando los muertos, ¿no? Y eso es imposible, hermano, ¿no? A la luz de las escrituras no puede ser posible, porque los muertos están, dijo el Señor. Pero aquí vemos que él dice, en el Hades, el rico alzó sus ojos y estando en tormentos, dice, vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora a él es consolado y aquí tú estás en agonía. Además de todo, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que ninguno puede pasar ni acá de allá ni de acá para acá. Entonces él le dijo, te ruego pues, Padre Abraham, que envíes a mi casa, la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que les prevenga para que ellos no vengan también a este lugar. Vemos aquí, hermanos, que ellos están conversando. Y es imposible, hermano, que esto suceda. Por eso que vamos a ir a unos versos bíblicos donde el Señor nos prohíbe tajantemente esto, hermano. Que no podemos invocar a los muertos, ¿no? Aquí dice, vamos a ir a Levíticos 20:27, hermano. Levíticos 20:27 dice, si hay adivino o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir. Serán apedreados y su culpa de sangre será sobre ellos. ¿Ves, hermano? Aquí estamos viendo que está prohibido eso. Los muertos no se comunican, hermano. Los muertos no se comunican. Vamos a leer otro texto, por ejemplo, en Deuteronomio, primera de Samuel, Deuteronomio 18:10, vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 18:10. Ahí también el Señor nos va a hablar de lo que les estoy hablando. Deuteronomio 18:10. Bien. Aquí dice, hermano, dice, no sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea agorero o hechicero, o encantador, o adivino, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios te expulsará de las naciones de delante de él. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, ¿cómo es que ellos están hablando? ¿No? Por eso que tenemos que ir a las Escrituras, hermano, para poder ver qué es lo que está pasando, ¿no? También podemos ir aquí a Primera de Samuel. Vamos a ir a Primera de Samuel, el capítulo 28:7. Primera de Samuel 28:7. Aquí el Señor también nos va a hablar sobre eso. Dice, entonces Saúl, esta es la historia de Saúl, hermano, el primer rey que Dios le dio a Israel. Entonces Saúl dijo a sus siervos, búsquenme una mujer que sea divina para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron, hay una mujer en Endor que es adivina. Y Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con 2 hombres. Llegaron de noche a ver a la mujer y él dijo, te ruego que me hagas subir al que yo te diga. Pero la mujer le dijo, usted sabe lo que ha hecho Saúl, cómo ha echado de la tierra a los que son adivinos y espiritistas. ¿Por qué pues tú pones trampa contra mi vida para hacerme morir? Saúl le juró por el Señor
Y le dijo, vive el Señor, que ningún castigo vendrá sobre ti. Entonces la mujer dijo, ¿a quién debo hacerle subir? Y él respondió, tráeme a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz y la mujer le dijo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. ¿Ves, hermano? Vemos que aquí Saúl ya había sido destituido del reino. Iba a entrar David. Pero él, ¿qué hace en su desesperación, hermano? Por eso que las pruebas son muy importantes, hermano. Él estaba pasando por esa prueba. Él, en su desesperación, él recurre a la bruja de Endor. Y vemos que todo eso es pecado, hermano. Entonces, ¿qué está pasando en esta parábola, hermano? ¿Es verdad que están conversando? No, hermano. Es una parábola, por eso te digo, ¿no? El contexto real es lo que estamos viendo, hermano. Entonces vemos aquí que es imposible, hermano. Que todo apunta a ¿qué? Al final de los siglos. Eso lo vamos a ver aquí. Vamos a ir a Mateo 13:40. Mateo 13:40. Aquí el Señor nos habla de la venida del Señor, su segunda venida. Dice, por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí vemos lo que el Señor nos está hablando, de su segunda venida, hermano. Todo lo apunta a la segunda venida de Cristo, hermano. Ahora vamos a ir a otro texto bíblico, donde también nos habla, Señor. Vamos a ir a Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis 20. Vamos a ir a ver. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. ¿Qué dice? 11. Apocalipsis 20:11, hermano. Dice. Aquí nos habla el Señor, dice ahí. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron el cielo y la tierra, y no se halló lugar más para ellos. También vi a los muertos, dice, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro también fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, hermano. Y el que no se encontró escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Ves, hermano? Toda esta parábola apunta también a esto, hermano, al fin de los siglos, ¿no? Como venimos viendo en las bodas del Cordero, hermano, Dios siempre nos sigue avisando, ¿no? Estas parábolas son para eso, hermano, para prevenirnos de la segunda venida del Señor. Esto va a ser terrible, hermano. Por eso que insistimos en esto, hermano. Yo también hago mi mayor esfuerzo para que me entiendan, ¿no? Viene un juicio, hermano. Y ahí van a estar todos los que no creen en el Señor Jesucristo. Eso es inevitable, hermano. Por eso es que Cristo resucitó, hermano. Para darnos esa oportunidad. Es una puerta de escape, hermano. La muerte en la cruz del Señor es una puerta de escape, hermano, para salvarte. Ya que todos van al infierno, como visto, todos estamos sido destituidos de la gloria de Dios. Nadie merece ir al cielo, hermano. Todos fallamos, todos, hermano. Y la única manera de escapar a ese infierno que te hace mención aquí, Apocalipsis, ¿no? Es a través de Jesucristo. Como Él dijo, yo soy la puerta, la luz. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Tú no puedes ir, hermano, adorando otras imágenes, adorando otros dioses, hermano, no.
Si tú practicas la hechicería, has ido al adivino, lees las cartas y todas esas cosas, hermano, estás en peligro. Arrepiéntete. Justamente estas enseñanzas es para eso, hermano. Para que si las personas están haciendo eso, tengan tiempo de arrepentirse. No vaya a ser que hoy venga el novio, como nos visto anterior, y venga y de sorpresa y se vaya y te quedes, hermano. Todas estas parábolas apuntan a eso, hermano. Eso es el mensaje principal, es ese, hermano. Viene, hay un juicio, viene la ira del Señor, donde Él dice, el diablo y sus demonios van a ser echados ahí. Hermano, ahorita el infierno está vacío, hermano. Por eso que te estoy leyendo esta parábola de Lázaro y el rico. Porque no todos van a... El infierno ahorita nadie lo ha inaugurado todavía. Eso va a suceder en la segunda venida de Cristo, hermano. Cuando Él venga con su iglesia y con los ángeles, venga ya en su caballo blanco, hermano, y dice que en su mundo viene escrito aquí, Rey de reyes y Señor de señores. Él no viene a predicar ya, hermano, Él viene a juicio. Y eso va a ser terrible, hermano. Son 7 años de tribulación, hermano, que espera la tierra, hermano, donde todo va a ser un caos. No quiero causarte pánico, pero es mi obligación decírtelo, hermano. Ya que las iglesias hoy día no tocan esos temas, y eso es por eso que la gente toma a la ligera, hermano, el pecado. Dice, no, Él nunca va a venir, hermano, el novio va a venir en cualquier momento. Por eso dice que Él va a venir como ladrón en la noche, hermano. Cuando menos lo esperes, Él va a venir. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, hermano. Por eso que el Señor dice, yo retardo mi venida, pero la única finalidad de retardar su venida es que todos se salven, dice el hermano. Que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo más importante, hermano. Así que todo apunta a esto, hermano. El infierno, todos los que están muriendo en este momento, hermano, y a ellos me dirijo, porque también yo tengo familiares que han fallecido. Y hoy toda la gente dice, se fue a la presencia de Dios. Y eso no, hermano, no es así. Si tú te vas, tú hoy día, mañana, hoy día estás y mañana ya no estás, y te vas sin tener a Cristo en tu corazón, sin haberte arrepentido, no vas a entrar a la fiesta de bodas, hermano. Te vas a encontrar con el trono blanco que nos narra aquí Apocalipsis. Es un juicio. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, hermano. Nuestra misión es esa. Nosotros solamente cumplimos órdenes de nuestro amo. Él nos dice, prediquen, y nosotros tenemos que predicar, hermano. Porque para nosotros también nos espera, hermano. No creas que nosotros vamos a pasar desapercibidos. No, a nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo. Ahí también vamos a dar cuenta. Todos los que somos creyentes. Ahí vamos a ir. Pero ahí no hay condenación para nosotros, hermano. Esa es la diferencia. Por eso es que Cristo vino a darnos esa oportunidad, hermano. Por eso es que Él resucitó, porque la muerte no va más, hermano. Todo esto va a ser deshecho, dice la palabra. Los cielos y la tierra pasarán, hermano. Vienen cielos nuevos, tierra nueva. El Señor va a crear las cosas nuevamente. Y ahí es donde queremos que toda la mayoría estemos con nosotros, ¿no? Y eso es lo importante, hermano. Aquí vemos que Lázaro y el rico están conversando, pero eso es falso, hermano. Es una parábola. Los muertos están en el sepulcro ahorita. Todos, hermano, desde Abraham hasta hoy día. Por eso que él dice Padre Abraham. Nótense que él dice Padre Abraham, porque los judíos creían que su padre era Abraham. Ellos tenían mucha estima a Moisés y a Abraham, y ellos creían que porque eran hijos de Abraham ya eran salvos. Y vemos que no es así, hermano. La salvación viene por medio de Jesucristo, y el medio que Dios ha usado para que tú llegues a Él es la Biblia, la palabra de Dios. Por eso que Él dice, la única manera de tener fe es por el oír la palabra. Si tú no estás leyendo, no estás estudiando tu palabra y te dices ser cristiano, lo siento, hermano. Toda persona, porque mira, ¿qué médico para obtener un título ha tenido que leer libros de medicina? De lo contrario, él es un falso médico, hermano. Porque si él no ha estudiado los libros de medicina, pues él no es un médico auténtico, es un falso. Igual, hermano, en la vida cristiana. Si tú dices ser apostólico, si tú dices ser cristiano, si tú dices que eres católico y no lees la Biblia, ¿no te crees que es irracional? Lo mismo que fueras un abogado que no haya estudiado derecho, libros de derecho, no, hermano. Es falso.
Por eso que esos argumentos hay que irlos sacando de nuestra vida, hermano, y proceder al arrepentimiento, ¿no? Y aquí vemos, hermano, todo esto que los muertos están en los sepulcros, esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahí todos van a levantarse, hermano. Ahí hemos leído en Apocalipsis, como estamos leyendo, dice, aún los que están en el mar, hermano. Porque muchos dirán, ¿y los que se perdieron en el mar? Pues ellos también, hermano, el mar los va a vomitar. Así como a Jonás. Si te incineraron, igual, hermano. Para el Señor no hay nada imposible. Así te hayan incinerado, hermano, Dios te reconstruye, hermano, si tú fuiste un creyente. Amén. Hermano, espero que esta pequeña enseñanza les haya servido, hermano. Tómenla en cuenta. Tómenla de las dos formas, hermano. Tanto como te lo he dicho, en el aspecto de los judíos y de los fariseos, como también en el ámbito de Lázaro y el rico, hermano. Todos vamos a dar cuentas, hermano, ante el juez. Unos irán al tribunal de Cristo, hermano, que son todos los creyentes, donde no hay condenación, y otros irán al trono blanco, hermano. Ahí se van a abrir los libros y ahí todos van a ser juzgados, hermano. El único propósito de este servidor es librarte de la ira que viene del Señor, hermano. Te vuelvo a repetir, no de la ira del demonio, de la ira de Dios, hermano. Porque Él dice, Él es un Dios vengador. Mía es la venganza, Él dice el Señor. Y Él te va a pagar conforme tu justicia, hermano. Él no va a ser injusto. Todos van a estar ahí, hermano, porque quisieron estar ahí. Nadie los obligó. Y lo primero que el Señor va a ver es estos, hermanos. Nosotros por todo el mundo han salido a predicar esto. Así como el rico le dice, envía a la casa de mi padre para que, aunque vean un muerto, ellos van a creer. No, hermano. Ya vimos que en la resurrección de Lázaro, en San Juan, hermano, ahí vemos que Lázaro fue resucitado y ahí estaban los fariseos. ¿Y qué hicieron ellos? Lean esa parte, hermano. La resurrección de Lázaro, ahí habla de ellos, de los fariseos. Ellos no creyeron, vieron pero no creían. Y decidieron matarlo, hermano. Matémoslo, le dijeron, porque nos va a quitar el negocio, así como hoy día vemos en las iglesias, hermano. Es muy terrible, hermano. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres, Señor. También queremos extender una oración para todas las personas que están pasando un momento de enfermedad, sea lo que estén pasando, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, extiende tu misericordia sobre aquellas personas, Señor, para que se salven, Padre Santo. Permite que tu palabra sea llegada a ellos, Padre Santo, que se arrepientan de toda su maldad y puedan entrar al reino de los cielos. Mi oración es para ellos, Padre, para todos aquellos que están pasando pruebas, hermano, muy difíciles, así como Job, ¿no? Pero pruebas muy difíciles, hermano, que solamente ellos saben lo que pasa. A ellos extiendo una oración para que en este tiempo ellos Dios tenga misericordia de cada uno de ellos y extienda un manto de protección sobre ellos, Padre Santo. Les dé refrigerio a sus huesos, Padre mío. Te pido por ellos, por todos aquellos que están escuchando estos audios, hermano, para que los tomen en cuenta, recapaciten y se vuelvan al único Dios poderoso, omnisciente, omnipotente. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.